En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, lunes 14 de febrero del año 2022, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de esta misa son por Santo Cirilo y Metodio. El color litúrgico es blanco. De la antífona de entrada nos dice: estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. La primera lectura, tenemos la lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo primero, versículos del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que serán sometidos, su fe les dará fortaleza. Y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tienes que pedir con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas. Se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. Esta carta de Santiago, que está tomada en la liturgia y está puesta precisamente acorde con las lecturas donde vamos a empezar a leer precisamente a Santiago, nos habla de dos elementos fundamentales. Las pruebas, si así queremos decirle, a las que el mundo pone la fe de aquel que sigue a Jesucristo y aquel que le es fiel a Dios. Esa es la primera idea que podemos sacar acá, porque con eso empieza Santiago esta carta. Cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos. Hay que recordar que Jesús, en la oración que les enseña a sus discípulos, a los apóstoles, cuando van y le preguntan, Jesús, enséñanos a orar, puesto que Juan enseña a orar a los suyos, hay una parte de esa oración que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, donde dice: no nos dejes caer en la tentación. No nos dice la oración, ni Jesucristo tampoco dijo: quítanos las tentaciones, aléjanos de las tentaciones. La oración es muy directa: no nos dejes caer en la tentación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para no caer en esas tentaciones? Puesto que eso es parte del mundo, es parte de la carne, es parte del diario vivir. Es conocer y estar seguros de nuestra fe. Eso es lo que no nos va a permitir caer en la tentación, porque vamos a poder distinguir entre una acción real del Espíritu de Dios y una acción que nos puede conducir a una mala acción, a una acción correspondiente al mundo. ¿Cuál es la otra
idea que podemos sacar aquí. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Tiene que pedirla con fe y sin dudar. La oración del Padre Nuestro es un reconocimiento a la grandeza de Dios. Y no me voy a basar en esa oración, porque todo lo que nosotros pidamos en nombre de Jesucristo, con fe y sin dudar, como lo dice Santiago, debe ser de una manera en que nos vaya a ayudar a nosotros y por consiguiente al hermano y a la comunidad. Debemos siempre recordar que no podemos dar aquello que no tenemos. Si yo tengo fortaleza, voy a dar fortaleza. Si tengo fe, voy a dar fe, porque la tengo. Y al último, ¿qué es lo que nos dice? Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad. ¿Qué es lo que nos decía el Evangelio de ayer en Lucas? Dichosos aquellos. Y nos ponía una serie de nombres. ¿Y qué es lo que nos dice Marcos en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña? Dichosos los humildes de corazón. Dichosos los pobres de corazón. Dichosos los que luchan por la paz, etcétera, etcétera. Una serie de dichosos. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que hay que ser humildes de corazón. Pero también menciona al rico, ¿sí? Donde dice, y el rico de su humilde condición. Aunque tengamos bienes materiales en abundancia, hay que ser humildes de condición. Si no, ¿qué es lo que va a acabar? Digo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a acabar, como dice aquí, como las flores del campo, que sale el sol, les pega el calor, se marchitan, y así va a terminar el hombre rico en medio de todas sus empresas. Todo aquello que inicie va a terminar en mal, porque, como ya lo dijimos ayer, todo hombre que pone su bendición en el hombre va a ser maldito. En cambio, el que pone su bendición en Dios será agradecido y será bendito. Hay que recordar que la liturgia de la iglesia nos va enseñando un camino, sobre todo en tiempo ordinario, que es un tiempo rico para crecimiento. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pidieron una señal del una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Constantemente estaban buscando esa señal. Y yo creo que nosotros también. Constantemente buscamos esa señal. En el sentido de, Señor, si me escuchas, dame una señal. Señor, si me vas a ayudar, dame una señal. ¿Qué es lo que nos acaba de decir Santiago? Hay que pedir con fe y sin dudar. Las señales nos las irá dando el Espíritu de Dios cuando tengamos esa fe en que vamos a ser ayudados. Gracias al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, vamos a saber identificar esas señales de ayuda, pero también esas señales de advertencia que son las tentaciones. Hay que saber acercarnos al Espíritu de Dios. Hay que saber acercarnos al Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo. Por eso las señales que siempre pedimos, que buscamos sean visibles, que buscamos que sean así prácticamente, que no tengamos duda de que es una señal. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a saberla identificar. Esas son las diferencias. Por eso cuando
Jesús discutía con los fariseos, suspiró de esa manera como diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Jesús constantemente les decía, ustedes son de corazón duro, son una generación de corazón que no se está abriendo a Dios, que no se está abriendo ni siquiera a los profetas. Esas son las tipos de señales que estas gentes duras pedían. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos o debemos de pedir? Santiago ya nos los dijo. Fe sin dudar. Espíritu Santo sin dudar. El Espíritu de Dios que nos ilumine, que nos guíe sin dudar. Esas son las clases de búsquedas que nosotros debemos de tener. La oración colecta del día de hoy, lunes 14 de febrero del año 2022, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, donde la Iglesia celebra a Santos Cirilos y Metodio. El color litúrgico es blanco, las lecturas son del ciclo C y las oraciones de la misa son propios de Santo Cirilo y Metodio. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos esclavos, Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.